El lupus eritematoso sistémico es un tema muy importante del cual tenemos que hablar. La prevalencia de este pues es algo alta, pero lo más importante es saber distinguirla de las demás porque esta se puede manifestar de muchas maneras, por lo cual es importante siempre tenerla en cuenta, ¿verdad? Entonces, hoy junto a mi compañera Eva Sánchez, pues le vamos a presentar este tema. En el índice, para que veamos cómo va a ser, eh, cómo vamos a llevar a cabo la presentación, pues va a ser por definición y prevalencia, de ahí vamos a hablar de patogenia, etiología, histopatología, diagnóstico, manifestaciones clínicas, datos de laboratorio, tratamiento y pronóstico. Bueno, entonces para comenzar vamos a hablar de la definición y prevalencia, pues como el doctor decía, la prevalencia es algo alta. Investigué que aquí en Guatemala, pues de 20 a 150 personas por cada 100.000 personas, pues va a padecer lupus eritematoso sistémico. Entonces, ¿qué es esta enfermedad? Es una enfermedad autoinmunitaria. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. En que los órganos, tejidos y células se van a dañar por la adherencia de diversos autoanticuerpos y por complejos inmunitarios. Esto puede afectar muchos órganos como las articulaciones, la piel, los riñones, las células, el cerebro, el corazón y los pulmones. Entonces, en la mayoría de los pacientes hay autoanticuerpos años antes de que aparezca el primer signo clínico. Son susceptibles a las personas de cualquier género y edad. El grupo étnico y grupo étnico, ¿verdad? Pero se tienen datos de que el 90% de los casos va a corresponder a mujeres en edad reproductiva. Como miramos aquí en la imagen, pues la prevalencia va a estar en mujeres afroamericanas. De ahí con la patogenia y la etiología, esto es importante porque aquí nos va a decir, nos va a ayudar a entender bien la enfermedad. La patogenia tiene una relación en gran parte con la producción de cantidades incrementadas de ácidos nucleicos inmunógenos y otros autoantígenos, los cuales van a estimular la activación autoinmunitaria inducida por la inmunidad innata, autoanticuerpos y linfocitos T. Entonces hay que tener en cuenta esto. La inmunidad innata es muy importante aquí. Con esto va a iniciar, ¿verdad?, la activación, lo cual va a producir una autoinmunidad. Entonces, los linfocitos del sistema inmunitario innato interactúa con los linfocitos B y T normales de la inmunidad adaptativa, lo cual origina respuestas autoinmunitarias adicionales. Y una mayor formación de linfocitos T y B autorreactivos, que estos van a ser importantes en esta patogenia. Al estar activados, al haber una mayor formación de linfocitos T y B autorreactivos, puede llevar a la activación de células dendríticas productoras de interferón. Como miramos aquí en la imagen, la activación de las células dendríticas va a producir eh, citocinas y quimiosinas inflamatorias de la interleucina 12. También va a producir un factor de necrosis tumoral alfa, un factor de maduración de supervivencia de linfocitos B, y van a haber algunos linfocitos incapaces de destruir los linfocitos T y B autorreactivos. Entonces vamos a ver cuáles son el mal funcionamiento que van a haber en los linfocitos T. Estos van a tener una alteración del metabolismo. También se va a incrementar la utilización de glucosa y van a aumentar la producción de piruvato, por lo cual esto va a inducir a la autofagia. Los linfocitos T y B se van a activar con una mayor facilidad, por lo cual va a haber una apoptosis mucho más frecuente. También va a haber una producción disminuida de IL-2. ¿Cuál es la función de la IL-2? Es que van a ayudar a la supervivencia de los linfocitos T. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los cambios que van a haber en los linfocitos B? Estos van a presentar antígenos y van a secretar IL-6 e IL-10. Entonces, ¿cuál es la función de estas dos? Es que van a aumentar la supervivencia de los linfocitos B autorreactivos. Entonces van a haber unas células fagocíticas lúpicas que tienen una función muy importante, y es que estas tienden a eliminar, si se podría decir así, los complejos inmunitarios, pero esta función se va a ver disminuida. Entonces, como resultado, pues va a haber una mayor agrupación de complejos inmunitarios y van a haber grandes cantidades de autoantígenos.
que van a resultar en la formación de más autoanticuerpos, lo que va a llevar a una mayor producción de linfocitos B activados y células plasmáticas. También va a haber un aumento de la función de las células TH1 y TH17, entonces, lo cual va a favorecer a la producción de más autoanticuerpos y liberación de citocinas y quimiosinas. Al haber mayor citocinas y quimiosinas, va a haber un mayor daño hístico. Entonces, el ataque inicial inmunitario eh, va a traer linfocitos T y B adicionales en los tejidos, así como monocitos y macrófagos, y también células dendríticas. Y la inflamación va a causar mayor liberación de péptidos vasoactivos y una lesión oxidativa y factor de crecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a decir que empieza toda esta enfermedad? Se puede decir que el daño inicia con el depósito de autoanticuerpos y de complejos inmunitarios, seguido de una destrucción de la activación del complemento y va a haber una mayor liberación de citocinas y quimiosinas. Todo este proceso pues depende de una carga genética individual y van a haber factores del entorno. Entonces vamos a ver cuáles son los factores de riesgo que aquí nos lo menciona en el rayito, cuáles va a ser los entorno y microentorno. Entonces el factor de riesgo, como habíamos mencionado antes, que el 90% va a ser en mujeres en edad reproductiva, el, el género femenino va a tener una mayor incidencia en esto. Entonces se dice que hay participación de los efectos hormonales y también de los cromosomas X. Entonces las mujeres que usan anticonceptivos orales con estrógenos van a tener una mayor prevalencia. Igual las que tienen una sustitución hormonal. Y también hay pruebas de que el síndrome de Klinefelter, el cual es XXY, también va a tener una mayor prevalencia de lupus. También nos mencionan que la luz ultravioleta es un factor de riesgo porque esta va a incrementar la apoptosis en los queratinocitos y también va a alterar el ADN y las proteínas intracelulares que se pueden formar antigénicas. También hay estudios de infección por Epstein-Barr que puede desencadenar lupus, ¿verdad? En este grupo de riesgo. Eh, el consumo de tabaco, esta es una que afecta en cualquier patología, va a aumentar el riesgo por igual, ¿verdad? La exposición laboral al silicio, cuando las personas trabajan al jabón, al polvo, con la tierra, estos van a tener una mayor prevalencia. Bueno, la histopatología es muy importante para poder hacer bien el diagnóstico y tener el tratamiento adecuado. Entonces, Solo, para esto se va doctor, a disculpe que necesitar. lo interrumpa. No sé por qué razón la presentación, la diapositiva se mira como cortada en su lado izquierdo. No sé si sea alguna cuestión, pero creo que mis otros compañeros profesores también lo ven igual. No sé qué pasa. Uy, Ahí se ve no bien, sé. ahí se ve bien, Eso, mira bien. ahí se ve bien, sí, ¿Y ahí está. ahorita? También. No, se mira un pedacito ahí como que lo habían cortado y se mira el pedazo de la otra diapositiva. Ahí se ve bien, ahí sí se ve bien. Ahí sí Ahí estamos sí, bien. ahí estamos bien, nítido. Buah. Adelante, perdón, Entonces, gracias. está bien. Bueno, cualquier cosa me dice. Va. La histopatología, como les estaba mencionando, pues es importante para el diagnóstico y para el tratamiento. Entonces, para esto se va a necesitar una biopsia renal. Cuando se sospeche de que el paciente puede padecer lupus, como vamos a ver más adelante con las manifestaciones clínicas, se tiene que realizar una biopsia renal. Esto va a ser porque el patrón de lesión que va a haber en los glomérulos nos va a decir bien el diagnóstico, ¿verdad? Y también el grado de afectación. Entonces, esta se va a dividir en 6 clases. De primero vamos a ver qué es la nefritis lúpica. Esta es consecuencia del depósito de complejos inmunitarios circulantes que van a activar la cascada de complemento, lo cual va a provocar una lesión mediada por el complemento. Va a haber una infiltración leucocítica y activación de factores procoagulantes y liberación de diversas citocinas, lo cual va a causar daño hístico. Entonces, en la clase 1, eh, vamos a hablar de una nefritis lúpica con afectación mínima del mesangio. Entonces, para tener en cuenta qué es el mesangio, es el tejido conectivo especial que va a servir de sostén, si se podría decir así,
del entramado vascular que ocupa el espacio entre las asas capilares del glomérulo. Entonces, en la primera va a haber una histología normal, pero sí van a existir depósitos de depósitos inmunitarios, ¿verdad? De ahí tenemos la clase 2 en la que va a haber una hipercelularidad mesangial. Esta se va a empezar a expandir la matriz mesangial, en el cual se logran ver igual depósitos inmunitarios, pero no con el estudio de microscopio de luz. De ahí tenemos la clase 3 que va a haber una nefritis lúpica focal, en el cual va a ser aproximadamente el 50, si no es que un poquito menos, pero el 50% de todos los glomérulos se van a ver afectados. Va a haber una proliferación endocapilar y extracapilar con depósitos inmunitarios difusos y pueden haber alteraciones mesangiales. Aquí, como nos dicen la clase 3, se puede dividir en A o C. Entonces, cuando nos dicen que es A, es que es activa o aguda. Y cuando nos dicen de C, pues va a ser crónica. Entonces, cuando hablamos de clase 3A, va a ser una lesión activa con proliferación focal, como nos dice aquí en la clase 3 arribita, ¿verdad? Entonces, la clase 3AC va a ser una combinación de los dos, puede ser activa y crónica. Eh, cuando se habla de crónica puede que esté esclerosante. Entonces, cuando ya hablamos de clase 3, se habla de una inactiva crónica y puede ser una esclerosante circunscrita. Cuando hablamos de la clase 4, pues va a haber una proliferación endocapilar y extracapilar, va a ser una nefritis difusa. Van a haber depósitos inmunitarios subendoteliales. Igualmente, más del 50% de los glomérulos se van a ver afectados. Esto igual se va a dividir en clase A o C, pero aquí nos muestran de que puede ser segmentario o puede ser global. Entonces, por lo cual cuando nos dice una clase 4S va a ser segmentaria y cuando nos dice de A es que es activa o aguda. Entonces así nos vamos, ¿verdad? Cuando nos dice SAC es que va a ser aguda o crónica, que va a ser esclerosante. Cuando ya hablamos de la nefritis clase 5, pues aquí ya se va complicando un poquito la cosa. Hablamos de un engrosamiento de la membrana basal. Van a haber igual depósitos inmunitarios subendoteliales. Esta puede ser mixta porque se puede combinar con la 3 o con la 4. Esta ya va a mostrar una esclerosis avanzada de los glomérulos, ¿verdad? Y cuando hablamos de la clase 6, pues decimos que más del 90%, si no es que el 90% de los glomérulos se van a ver esclerosados y la actividad residual pues va a ser nula o muy poca. ¿Se mira bien? Se ve otra vez medio partido. Cortado. Sí, ahí. Ahora bien, ahora bien. Va. Entonces, en el diagnóstico, van a existir criterios para establecer el diagnóstico. Esto va a ser con base a los datos histopatológicos. Pero se usa también esta tabla, lo cual nos dice que la presencia de 4 criterios, nos dice, pero que puede ser por lo menos una de cada categoría, por ejemplo, piel, de ahí úlceras, puede haber alopecia, entonces dice que la presencia de 4 criterios, uno de cada categoría, significa que el paciente padece lupus con una especificidad del 93% y una sensibilidad del 92%. Entonces, cuando los anticuerpos antinucleares, ya hablando de manifestaciones inmunitarias, son positivos en más del 98% de los individuos durante el curso de la enfermedad, los anticuerpos y la IgG, como sabemos, la IgG es para enfermedad ya crónica, en concentraciones altas son específicos para lupus. Entonces, acá hablamos de los anticuerpos antinucleares, tienen que estar positivos. Igual se pueden usar de 4 criterios de los dos lados de las manifestaciones inmunitarias y de las clínicas, ¿verdad? Eh, Se pueden encontrar en individuos múltiples autoanticuerpos sin síntomas clínicos, lo cual no se debe considerar diagnóstico, aunque tales personas van a correr un alto riesgo. Bueno, para hacer un resumen aquí de cómo hacerlo el diagnóstico, cuando uno piense que nuestro paciente va a tener lupus o van a hacer las manifestaciones clínicas que yo les voy a presentar más adelante, se le va a pedir estas pruebas de laboratorio. Son los anticuerpos antinucleares, se le va a pedir una hematología, también se le van a ver las plaquetas
y un análisis de orina. Entonces, cuando todas las pruebas son normales, los síntomas dejan de persistir, pues decimos que no tiene lupus, ¿verdad? Cuando todas las pruebas son normales, pero miramos que hay pruebas, eh, manifestaciones clínicas de que sí se mantienen, se tienen que volver a repetir los exámenes de anticuerpos. Entonces, si todas las pruebas son negativas, descartamos totalmente el lupus. Si algunas son positivas, vamos a decir que va a tener un SLE definitivo, entonces se va a pasar a ver el cuadro que habíamos mostrado antes, pues ya se mira para el tratamiento, que mi compañera Eva lo va a explicar más adelante. De ahí cuando tenemos los ANA positivos, igual va a ser una posible y se tiene que pasar a revisar el cuadro. Bueno, entonces, en las manifestaciones clínicas, eh, esto se puede presentar de muchas maneras, como les había dicho. A veces acompaña de fiebre, postración, puede haber pérdida de peso, puede haber anemia, artritis, lesiones de la piel y otras que les voy a mencionar a continuación. Estas pueden ser leves e intermitentes hasta muy graves. Estas pueden dañar solo un órgano o, o varios sistemas. Como les decía, que estas a veces se pueden presentar como solo una manifestación o pueden presentarse varias, ¿verdad? Entonces es importante establecer el diagnóstico para valorar la gravedad y la reversibilidad potencial. Bueno, entonces aquí tenemos las manifestaciones cutáneas. Eh, Vamos a hablar de las musculoesqueléticas de primero. Tenemos la poliartritis intermitente, que ¿cómo se va a ver esta? Se va a caracterizar por un edema de tejidos blandos e hipersensibilidad en las articulaciones. Esto va a ser más que todo en las manos, en las muñecas, en las rodillas, ¿verdad? También se va a presentar artritis tipo reumatoide, el cual se puede presentar conjunta a las dos, junto al lupus y la artritis. Y algunas personas pues van a experimentar miositis, que también se puede presentar con debilidad muscular y mialgias. Bueno, las manifestaciones cutáneas, que estas son muy características del lupus, que son las que nos pueden hacer pensar en que es un posible lupus. El primero que vamos a hablar es un lupus eritematoso discoide. Esta es la dermatitis crónica más frecuente. Son lesiones circulares con bordes eritematosos. Va a haber una hiperpigmentación, pueden estar escamosos y algunos pueden estar ligeramente elevados. Estos se pueden presentar en la cara y en la piel cabelluda. De ahí tenemos el eritema agudo. Este es el famoso eritema en mariposa, que es característico del lupus. Va a ser un eritema poco elevado sobre las mejillas y la nariz. Esto también se puede presentar en los pabellones auriculares, en el mentón, en el cuello, en el tórax superior y en el tercio superior de la espalda. Muy raras veces se va a presentar en extremidades superiores, pero sí puede haber. De ahí tenemos el cutáneo subagudo, que se va a presentar por placas escamosas y rojizas. Eh, Pueden ser planas circulares con bordes rojizos. Bueno, entonces aquí tenemos las manifestaciones renales, que es lo que habíamos hablado antes de la nefritis lúpica, que esta suele ser la manifestación más grave. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta que tenemos nefritis lúpica? Pues la verdad que no nos podemos dar cuenta porque esta es completamente asintomática. Entonces, cuando viene conjunta con una manifestación cutánea, algunas de las otras, se va a proceder a hacer una biopsia renal. Entonces aquí les traigo una pequeña imagen que nos va a mostrar una nefropatía lúpica clase 3, que como habíamos dicho, la clase 3 puede ser focal o segmentaria o global, en el cual va a afectar aproximadamente el 50% de todos los glómerulos, con depósitos inmunitarios circunscritos. Entonces esta es una imagen con tricómico de Mason, en el cual se puede ver con tinte la afectación segmentaria, es poquito menos del 50%, pero sí se logra ver. De ahí tenemos la glomerulonefritis membranoproliferativa, que también es una manifestación muy frecuente, que la verdad que me hicieron la pregunta en el primer machuque que tuve, en el primer pase de visita. Me preguntaron cómo se va a presentar más el lupus, como síndrome nefrótico o como síndrome nefrítico. Y la verdad que no lo supe responder, pero ahorita que ya leí el tema bien, puedo decir de que se puede presentar de las dos maneras, pero más como síndrome nefrítico. Y ¿No fue estas el de doctor las Gefhard el que le preguntó eso, no?
No, no fue él, fue otro. Fue la doctora Carolina Corado, me lo preguntó. Ah, Bueno, buena la doctora, sí, bueno. muy bueno. Bueno, entonces me dijo que este era un claro ejemplo también de la glomerulonefritis membranoproliferativa, en el cual se van a dividir en tres tipos, en la cual el lupus se caracteriza por estar en el tipo uno, en el cual va a haber una proliferación mesangial con segmentación lobular. Esto se va a ver en la biopsia renal, ¿verdad? Entonces aquí también tenemos las oclusiones vasculares, la apoplejia. Más adelante les voy a explicar la razón por la cual puede haber una isquemia cerebral, pero estos son muy frecuentes, pero no van a ser exclusivos de lupus, ¿verdad? Entonces se van a acompañar de una hipercoagulación y van a haber también episodios trombóticos agudos. Entonces esta se va a generar la isquemia cerebral por una obstrucción circunscrita o por embolias provenientes de una placa en la carótida. Bueno, de ahí tenemos el sistema respiratorio. Bueno, el sistema nervioso central pues también se va a presentar por disfunción cognitiva, va a haber una pérdida de la memoria y del razonamiento. También se puede presentar convulsiones o psicosis, ¿verdad? La cefalea, pues esta suele ser pues muy fuerte. Esto quiere decir que el lupus se está exacerbando. Cuando esta es leve, pues se suele confundir con una migraña o con una cefalea tensional, así que es importante pues sospechar de un lupus. Bueno, entonces aquí tenemos del sistema cardíaco, que también me recuerdo que en tercero a mí me hicieron esa pregunta en semiología. Me dijeron qué maniobra le harías a una persona con lupus y yo en ese momento pues, qué complicado. Pero lo logré responder porque dije, bueno, va a haber daño periférico a nivel de las arterias, pues posiblemente sea una pericarditis que puede conllevar a un taponamiento, ¿verdad? Entonces dije, bueno, maniobra de taponamiento hepatoyugular y si era eso, ¿verdad? Entonces es una manifestación bien frecuente la pericarditis. También se puede presentar como miocarditis o como infarto del miocardio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué va a pasar esto? Entonces, en el lupus, las personas con lupus van a tener una aterosclerosis acelerada porque debido al ataque inmunitario y a la inflamación crónica y el daño oxidativo de las arterias. Entonces, por eso es que también puede haber apoplejia por los trombos que pueden viajar de la carótida a las arterias cerebrales. Entonces, en las manifestaciones hematológicas, tenemos que puede haber anemia. Por lo general, esta va a ser de tipo normocítica, normocrómica, lo cual va a reflejar que hay una enfermedad crónica. Esta puede coexistir con una hemólisis y esta por lo general suele ser muy intensa, por lo cual hay anemia. También hay leucopenia linfopénica y una trombocitopenia. Tenemos del aparato digestivo que se va a presentar por náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Entonces, los del aparato digestivo son datos de una exacerbación de lupus. Lo mismo que el dolor abdominal difuso causado por una peritonitis autoinmunitaria o una vasculitis intestinal. De ahí por último tenemos las manifestaciones oculares que se presentan como síndrome de Sjögren, que esta es cuando las glándulas del ojo pues ya no tienden a lubricar bien la esclera, por lo cual se va a presentar como ojo seco. También va a producir una vasculitis retiniana y va a haber también puede existir un daño en el nervio óptico, que va a ser una neuritis óptica, ¿verdad? Entonces por eso es importante siempre tener en cuenta lupus porque se puede manifestar como cualquiera de todas estas manifestaciones clínicas. Entonces siempre hay que tenerlo presente, ¿verdad? Porque es algo prevalente también en Guatemala. De hecho, fíjese, doctor, ya que lo comentó, anteriormente se le llamaba al lupus eritematoso sistémico la gran imitadora. En algún tiempo también a la tuberculosis se le llamó igual. Y a lo que se refiere este término es que son condiciones que pueden afectar de múltiples formas, múltiples áreas o sistemas del cuerpo y órganos, eh, haciendo pues que su situación clínica pueda ser muy variada. Así que, como usted bien dice, hay que tenerlo siempre en cuenta. Gracias. Sí, exacto. Por eso siempre hay que tenerlo en cuenta porque se puede presentar como cualquiera. Cabal, hoy me dijeron, hoy le pregunté a mi residente cómo era que se llamaba lupus y se me olvidó, por eso no lo mencioné, pero cabal, la gran imitadora me dijo ella. El doctor Gebhardt quiere decir algo.
Sí, gracias. Sí, efectivamente, el lupus, así se le conocía, tiene más de 100 signos y síntomas que pueden presentar la enfermedad y puede presentarse de muchas maneras. Lo que quería mencionar es que si bien puede presentarse de muchas maneras, también no todo lo que miramos, que no sepamos que sea, es lupus, ¿verdad? Porque es como, saber qué es lupus. No, tampoco, ¿verdad? O sea, sí, obviamente por los síntomas y signos a veces podría casar, pero hay que tomar en cuenta la epidemiología, ¿verdad? Y todo lo que ya se mencionó al inicio para ver si efectivamente puede ser esta enfermedad. Entonces, si bien puede imitar un montón, también no todo lo que veamos va a ser lupus. Gracias, doctor. ¿El doctor Bolaños quería decir algo, no? Sí, solo un comentario rápido que hay algunas, en algunos sitios, generalmente de Estados Unidos, e incluso mencionan que el lupus es tan variado y es una enfermedad autoinmunitaria tan frecuente a diferencia de otras que casi que se tiene que sospechar en cualquier mujer que esté en edad reproductiva, que tenga fiebre, que tenga dolor de articulaciones y alguna manifestación cutánea. Solo con eso uno ya puede empezar a sospechar en lupus. Correcto, doctor, gracias. Continuemos, doctor, por favor. Bueno, buenas tardes. Entonces ahora yo les voy a hablar más específicamente de lo que son datos de laboratorio, ¿verdad? Entonces, primero nos preguntamos para qué nos van a servir los datos de laboratorio. Y precisamente es para, primero, establecer o descartar el diagnóstico, ya que como he mencionado bastante, hay demasiados síntomas, demasiadas manifestaciones, entonces tenemos que establecer bien el diagnóstico o bien descartarlo. Segundo, pues tenemos que vigilar la evolución de la enfermedad, ¿verdad? Principalmente ya que pues hay bastantes exacerbaciones de los órganos o bien daño orgánico, ¿verdad? Entonces es muy importante que estemos viendo la evolución de la enfermedad. Tercero, pues también es identificar los efectos secundarios de lo que son los tratamientos, ¿verdad? Y pues consisten en lo que es la biométrica hemática completa, lo que es el recuento de plaquetas, el análisis de orina, de los cuales voy a especificar en un momento, y de la evolución que incluyen los análisis de orina, que para adelantar un poco es importante la presencia de hematuria y proteinuria, más que todo es por el daño renal, ¿verdad? Que hay en los pacientes con lupus. También, como les mencioné, el recuento de plaquetas y la creatinina o albúmina sérica que están aumentadas, y también hay daño renal. Y pues en la tabla de la par, ya la había presentado mi compañero Oscar, pero quería remarcarles más específicamente, ¿verdad? En las manifestaciones de anemia hemolítica, que en un momento les comento más específico, pues se va a ver lo que es leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, y pues en las manifestaciones inmunitarias, que vamos a ver lo que son los anticuerpos antinucleares, los anti-DNA, los antifosfolípidos y los complementos séricos reducidos, ¿verdad? Okay, entonces, las pruebas estandarizadas, como les había comentado, está la biometría hemática completa. Entonces, antes que nada, hay que tener en cuenta que en las alteraciones hematológicas son bastante frecuentes en lupus. Y habitualmente estas alteraciones de tipo hematológico se van a correlacionar con el grado de la actividad de lo que es de la enfermedad de lupus, ¿verdad? Lo que lo convierte en un signo de valor pronóstico muy importante. Y pues la alteración más común de tipo hematológico es la anemia, como habían mencionado, que esta puede ser multifactorial, pero la que se observa con mayor frecuencia es la anemia de las enfermedades crónicas. Y esta anemia de las enfermedades crónicas pues se puede presentar en cualquier estadio de la enfermedad. Se caracteriza por ser leve, también podría ser asintomática o bien si tiene un síntoma puede acompañarse raras veces de fatiga leve. También presenta valores de hemoglobina baja que va entre 9 a 11 gramos por decilitro. Es usualmente normocítica, normocrómica y el hematocrito lo podemos ver entre 30 a 35%, así es bastante bajo. Y el recuento de reticulocitos también se ve bajo. Y como remarqué, pues está relacionada con ahí en el cuadrito, está relacionada con las citoquinas de la inflamación, como lo que es el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 beta y el interferón gamma,
que prácticamente lo que hacen estas citoquinas es que van a inhibir la proliferación de los progenitores de los eritrocitos. También van a alterar el metabolismo del hierro y suprimir la producción de la eritropoyetina. Esto es bastante importante porque también otra causa de la resistencia de la eritropoyetina, aparte de que estos factores, bueno, la citocina suprime la producción, también se puede deber a la presencia de anticuerpos anti-eritropoyetina, perdón. Y por último, pues también se puede ver la sideremia y la capacidad de la fijación de hierro que van a estar disminuidos y la ferritina va a estar elevada. Esto se debe también al bloqueo bueno, el metabolismo del hierro que está alterado, ¿verdad? Otros tipos también de anemia incluye la anemia ferropénica, que es otra causa frecuente, en donde pues lógicamente existe deficiencia de hierro. Bien puede ser por pérdidas crónicas por el tubo digestivo, que sea secundaria al tratamiento antiinflamatorio, o bien como los síntomas que ya nos había presentado Oscar, o bien pérdidas ginecológicas si se trata de un paciente femenino, ¿verdad? Otra de las anemias es la anemia hemolítica autoinmune, que incluso puede preceder a otros síntomas y se podría presentar en sangre periférica, lo que es anisocitosis, macrocitosis, esferocitos, eritroblastos y cuerpos de Howell-Jolly, así como aumento de la bilirrubina, de los reticulocitos, hay disminución de aptoglobina y la prueba de COMS directo positiva para IgG específicamente. Y cabe resaltar que esta prueba puede ser positiva incluso sin hemólisis. Otra de las anemias que tenemos también es la aplasia, que es muy poco frecuente, pero se puede presentar de moderada a severa y se caracteriza por ser normocítica, normocrómica también, y tiene marcada reticulocitopenia. Ahora, la leucopenia está bastante relacionada con lo que es la neutropenia, más que todo por la supresión medular y periférica, y también está relacionada con linfopenia. Entonces, ¿por qué son importantes los linfocitos? Pues son importantes ya que en la patogénesis del lupus, el incremento de los linfocitos policlonales B, cuando se activan, estos van a contribuir a la hipergamaglobulinemia, que esta está bastante asociada a la enfermedad, ¿verdad? Y la leucopenia, pues ahí como les escribí en el cuadrito, puede presentarse con recuentos menores a 4.000 milímetros cúbicos en 2 o más ocasiones. La linfopenia menos de 1.500, también en 2 o más ocasiones. Y la trombocitopenia menores de 100.000, en ausencia de fármacos que produzcan lo que es la plaquetopenia, ¿verdad? Y bueno, tal Solo vez... el doctor Gebhard quiere hacer algún comentario. Dígame. Sí, perdón, gracias por la palabra nuevamente. Algo que muy bien mencionó Eva ahorita es que la anemia crónica de la enfermedad es la más común, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos lupus y que tiene anemia, ¿verdad? Y nuestra mente automáticamente va a anemia hemolítica e incluso reumatología a veces quiere que la anemia sea hemolítica, aunque todo nos indique que no. Entonces, eso estuvo bien mencionarlo, que la más común no es la hemolítica, ¿verdad? Sino la crónica de la enfermedad e incluso la ferropénica puede ser hasta más común que la anemia hemolítica. Entonces, tómenlo en cuenta. Sí, también la anemia hemolítica puede ser la primera manifestación del lupus eritematoso sistémico, entonces, ¿cómo se llama? También hay que tomar esa parte en cuenta, ¿verdad? O sea, puede ser y puede que no, pero no pensemos anemia en lupus como solo hemolítica, sino que hay muchas otras opciones más comunes. Gracias. Gracias por el comentario, doctor. Y bueno, continuando con lo que les decía, solo quería resaltarles que la trombocitopenia también es bastante común y de hecho se ha visto que es de causa autoinmune. Y hay 3 tipos de presentación clínica de la trombocitopenia en el lupus, que la primera es que sea muy aguda y responde frecuentemente a los corticoides y va a mejorar cuando se controla, ¿verdad? La crónica, que va a responder pero por muy poco tiempo a los corticoides, y la última, que se transforma en púrpura trombocitopénica autoinmune. Entonces, es importante que sepan que la trombocitopenia se puede manifestar de 3 tipos, ¿verdad? No solo es trombocitopenia. Bueno,
Ahora, en el análisis general de orina, tenemos que la utilidad del sedimento urinario va a radicar en su valoración de la mayoría de los criterios diagnósticos de la afectación renal, de los índices de daño y análisis con énfasis de presencia de eritrocitos y cilindros. También cabe resaltar que es una técnica no invasiva, es bastante sencilla, accesible y es una opción alterna a la biopsia renal, que es como el gold standard, ¿verdad? Y también, pues, lo que vamos a buscar es proteinuria, microalbuminuria, mediadores de la inflamación como interleucina 6, 8, 10, BICAM1, la P-selectina y quimiosinas como la CXL16, MCP1 y EIP10. Bueno, todos estos mencionados no solo son criterios. ¿Puedes regresar, por favor? Solo me podría regresar a las del laboratorio. Una antes. Ahí, gracias. Entonces, todos estos que mencioné, ¿verdad? Tanto pruebas de hematología como las de orina, no solo son criterios de clasificación de lupus según el American College of Rheumatology, sino que también pueden presentarse durante todo el transcurso de la enfermedad o ser síntomas primarios de la misma, ¿verdad? Y pues otros extra que se pueden ver en el análisis de orina sería valorar la presencia de bacterias, ¿verdad? Que puede ser un indicador de proceso infeccioso, de leucocitos que indicaría procesos inflamatorios, también de presencia de eritrocitos, ¿verdad? Que están los isomórficos, que de hecho pueden aparecer por algún tipo de ejercicio intenso o traumatismos también. Y los dismórficos que también indican inflamación, nefrolitiasis, por ejemplo, ¿verdad? Ya está más relacionado con algunas pues, tipo de enfermedades renales, como la glomerulonefritis también y la nefritis lúpica. También pues es importante ver que el epitelio renal esté ausente, ¿verdad? Porque puede indicar proceso inflamatorio, también glomerulonefritis, y los cilindros, por supuesto, que son los más comunes de afectación renal, ¿verdad? Que estén ausentes. Solo me podrías poner el cuadrito después de eso. Gracias. Ah, y antes de que se me olvide, otras pruebas que se pueden hacer también, ¿verdad? Es la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, que ambas se encuentran elevadas en la inflamación. Y la PCR específicamente podría estar normal en el lupus eritematoso sistémico y la velocidad de sedimentación globular se puede encontrar elevada. Y también otro que había leído es la electroforesis de proteínas del suero, que también podía revelar como aumento de las gamma-globulinas, ¿verdad? Que están aumentadas más que todo en la inflamación y de la producción de anticuerpos. Y bueno, ahora empezamos con este cuadro, ¿verdad? De las pruebas de detección de anticuerpos. Ya vamos más específicamente a la detección de anticuerpos, ¿verdad? Entonces, la más importante es los anticuerpos antinucleares ANA, o ANA, ¿verdad? Que casi siempre son positivos cuando empiezan los síntomas, pero ¿por qué se llaman anticuerpos antinucleares? Más que todo es porque los autoanticuerpos van a estar dirigidos como frente a los núcleos de las células, ¿verdad? Sin embargo, hay varias personas que lo van a producir durante el transcurso del primer año. Es decir, no es necesario que antes o nomás empiecen a producir los síntomas y ya estén presentes, ¿verdad? Sino que puede ser durante el primer año de los síntomas. Y en esos casos, digamos que nos salió ANA negativo, podríamos repetir la prueba si es que pues los criterios siguen, ¿verdad? Así de que tenga bastantes manifestaciones, como había explicado mi compañero, de los 4 criterios que podíamos ver, ¿verdad? En diferentes sistemas. O bien, en caso de no tener ANA, podríamos ver otros autoanticuerpos, como serían los de anti-RO, que si se dan cuenta está en la posición número 5. Y pues esos anticuerpos prácticamente no son específicos, pero también se pueden correlacionar con el síndrome de Sjögren, de lupus cutáneo subagudo, ¿verdad? Lupus neonatal, y este es bastante importante en el neonatal porque puede pues, estar relacionado con el bloqueo cardíaco congénito. Otro de los que... Ay, no leo, ahí está. Otro de los que se puede ver son los anti-DNA, ¿verdad? Que el más específico es el bicatenario,
y la concentración alta es bastante específica también de lupus. Y en algunos pacientes se va a correlacionar con la enfermedad, ¿verdad? La nefritis y la vasculitis. También están los anti-SM, que también son específicos para lupus. Sin embargo, no va a tener una correlación clínica definitiva, y la mayoría de los pacientes también puede poseer estos anti-RNP, que son otra clase de anticuerpos. Y pues eso también es importante. Es importante recalcar que es más específico en grupos étnicos, ¿verdad? Como de ascendencia asiática y de personas afrodescendientes, que en personas caucásicas. Y también están los anticuerpos antifosfolipídicos, ¿verdad? Que pues no es específico para lupus tampoco, pero satisface los criterios de clasificación y además permite identificar pacientes en riesgo de coágulos venosos, coágulos arteriales, trombocitopenia e incluso puede estar en riesgo de abortos, ¿verdad? El siguiente, por favor. Solo antes de pasar al siguiente, el doctor Gabjar, casi estoy seguro que va a decir algo que yo ya estaba pensando en relación a los anticuerpos. Pero adelante, doctor Gabjar, por favor, adelante. Gracias, doctor. ¿Me escuchan? Sí, doctor, adelante. Sí, bueno, no sé si es lo mismo, pero yo lo que quería mencionar con los anticuerpos, porque este es realmente el pilar del lupus eritematoso sistémico, porque obviamente un lupus sin anticuerpos no es lupus, ¿verdad? No hay lupus seronegativo, por así decirlo. Entonces, como ya mencionaron algunos de los que están presentes, ya se dieron cuenta que pueden existir una gran variedad de anticuerpos, pero con el anti-SM o anti-SMIS, como bien lo mencionaron, pues no se relaciona muy bien con la clínica, pero este es altamente específico de lupus. Básicamente, si el anti-SMIS aparece positivo en un paciente, eso es lupus, casi que seguro, ¿verdad? Ya solo se complementa con lo demás, pero si el anti-SMIS está positivo, es lupus, ¿verdad? Por si hubiera duda de si es otra enfermedad autoinmune o si es algo más, ¿verdad? Entonces, anti-SMIS es altamente específico, pero sí solo aparece entre el 25 y 30% de los pacientes con esta enfermedad, ¿verdad? Yo solo quería mencionar, si alguien sabe por qué entre los anticuerpos para lupus eritematoso sistémico, ¿por qué están incluidos los anticuerpos antifosfolípidos? Porque esos pertenecen a otra enfermedad autoinmune que es el síndrome antifosfolípido. Entonces, no sé si alguien o los que han pasado conmigo se recuerdan por qué. Creo que alguien levantó la mano, no estoy seguro. Yo creo que nadie ha levantado la mano, pues de hecho es una pregunta. La doctora Sánchez, adelante. Adelante. ¿Se escucha? Sí, Ahorita sí, doctora. Ok. Pues no sé si se refería, doctora, a que había mencionado que más que todos los antifosfolípidos no eran específicos porque, como usted mencionó, son de otra enfermedad, pero estaban como en los criterios de clasificación de lupus y también permitía identificar, como les mencioné, pues los pacientes que estaban como que en riesgo de coágulos, ¿verdad? Y trombocitopenia. Sí, o sea, por eso mismo, que pertenecen a los ¿cómo se llama? Criterios de clasificación, tanto los que ustedes presentaron como los más recientes. Pero, y sí va por ahí, más o menos lo que mencionó, doctora, pero realmente, para expandir un poco más, los anticuerpos antifosfolípidos forman parte de estos criterios porque el síndrome antifosfolípido es más común que sea secundario, o sea, secundario a otra enfermedad autoinmune como lupus eritematoso sistémico. Y realmente estos dos, ¿cómo se llama?, aparecen muy frecuentemente juntos. De hecho, síndrome antifosfolípido se asocia con lupus más que con cualquier otra enfermedad autoinmune, ¿verdad? Entonces, por eso es que forma parte de los criterios, porque si ustedes tienen síndrome anticuerpos antifosfolípidos, tienen que ir a buscar este síndrome porque si está asociado, entonces ahí es lo que dice la doctora Sánchez. Hay más riesgo de trombos, hay más riesgo de
infarto, ST, trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar y en mujeres en edad fértil de abortos, ¿verdad? Entonces esa es la razón. Eso es lo que quería mencionar, los anticuerpos. No sé si el doctor Moreira era de lo mismo. No, yo lo que iba a decir, bueno, sí que obviamente todo lo que usted dijo es correcto, pero algo parecido a lo de la anemia hemolítica. O sea, tampoco es que porque tiene FANA positivo de plano tiene el lupus. O sea, si bien es cierto que los pacientes no, o sea, no es extremadamente raro tener lupus seronegativo, si bien es cierto pues que son importantes, tampoco es que porque tenga un FANA por ahí positivo de plano va a tener lupus. Hay que cumplir con los otros criterios que ustedes están mencionando. Adelante, doctora, por favor. Gracias, doctores. Y bueno, continuando con las pruebas de evolución, ¿verdad? Que les había mencionado que estaban los análisis de orina, la concentración de hemoglobina, los recuentos de plaquetas y la presencia de creatinina o albúmina sérica. Pero también tenemos que considerar los marcadores adicionales que han revisado de la actividad de la enfermedad, ¿verdad? Como es la concentración de anticuerpos, anti-DNA y anti-CLQ, los distintos componentes del complemento, en los cuales el C3 es más accesible, ¿verdad? Los productos activados del complemento, incluyendo los que se unen con el receptor C4D de los eritrocitos, la expresión génica inducible por IRN, la concentración de estimulador de linfocitos B, de la urinaria inductor débil de la dosis semejante al factor de necrosis tumoral, y la lipocalina relacionada con creatinasa neutrófil. Y aunque ninguno de estos sea un indicador confiable al 100% de una exacerbación o respuesta a intervenciones farmacéuticas de lupus, bien se pueden desarrollar un grupo de productos nucleares que realmente ahorita no se han desarrollado tales productos, pero sí podrían ser bastante útiles en el futuro para ser un indicador de que habrá una exacerbación, ¿verdad? Sin embargo, podemos determinar si con las pruebas disponibles, ¿verdad? Las que les había mencionado, pueden predecir un brote. Por ejemplo, se podría revisar que haya, por ejemplo, una baja del complemento, que haya un aumento de los anticuerpos contra el DNA, si en caso aumentara la proteinuria o empeorara la anemia, ¿verdad? Son algunos de los parámetros que podremos pues, revisar para determinar si estos están produciendo una exacerbación. Y el tratamiento, pues, de elección que se tendría en este caso sería de 30 miligramos de prednisona cada 24 horas por 2 semanas, que se ha revisado que previenen las exacerbaciones, ¿verdad? Cuando las concentraciones son crecientes de anti-DNA y también cuando está disminuido el complemento. Y también cabe resaltar que por el riesgo de aterosclerosis en el lupus es conveniente seguir recomendaciones también para pruebas y tratamiento, ¿verdad? Bueno, y ahora pasamos al tratamiento. Primero que nada, cabe resaltar que no hay una cura definitiva y la remisión completa es muy infrecuente. Es bastante difícil que los pacientes logren una remisión. Sin embargo, lo que podemos alcanzar son bajos niveles de actividad de la enfermedad, es decir, que tendríamos menos síntomas con dosis bajas del fármaco, que sería lo ideal. Y se ha visto que en un año aproximadamente en 30 a 50% de los pacientes se puede lograr esto. ¿Y de qué dependerá la elección terapéutica? Primero, si las manifestaciones pues ponen en peligro la vida, ¿verdad? Es decir, que están causando un daño orgánico importante. Entonces, ahí vamos a justificar medidas terapéuticas agudas. La segunda es si es posible revertir las manifestaciones. El tercero sería que escojamos el método ideal de elección para prevenir las complicaciones y su tratamiento ideal también, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos con el tratamiento conservador en lo que es el lupus eritematoso sistémico no potencialmente letal. Y más que todo se definen como aquellos que tienen fatiga, dolor, autoanticuerpos indicadores de lupus o síntomas de lupus, ¿verdad? Sin que haya un daño orgánico importante. Entonces aquí más que todo el objetivo general va a ser suprimir los síntomas, ¿verdad? Y generalmente se utilizan analgésicos que más que todo servirían para
digamos, sintomatología de artralgias y artritis. Y las indicaciones, es muy importante tener en cuenta que tengamos precaución, ya que consumiendo estos analgésicos, pues hay mayor riesgo de meningitis aséptica y aumento de las transaminasas séricas, como les puse en el cuadrito. También hay disfunción renal, puede haber disfunción renal, y especialmente si bloquean la ciclooxigenasa 2, puede aumentarnos el riesgo de infarto. Otra alternativa es el paracetamol, ¿verdad? Que podemos utilizar, que es una medida adecuada para el dolor. Sin embargo, no es tan eficaz en algunos pacientes. Y también tenemos los que son los antipalúdicos, que se ha demostrado que específicamente la hidroxicloroquina va a reducir el número de exacerbaciones y la acumulación del daño ístico, incluyendo el daño renal. La dosis recomendable va a ser de más o menos, o igual, perdón, de 750 de la dosis por miligramos, y optimizar las respuestas al disminuir, digamos, la actividad de la enfermedad, ¿verdad? Ya podemos empezar a disminuir dosis, que sería como les mencioné lo ideal. Y también es bastante importante que cada año se reciba una exploración oftalmológica, ya que la toxicidad en la retina, después de tener más o menos 1000 gramos de dosis acumulada, lo que son en 5 años, ¿verdad? Porque el tratamiento no solo se da pues por un año, sino que depende mucho de cómo esté cursando la enfermedad, pues se necesita por varios años, ¿verdad? Y pues si aún luego de estas medidas de terapéuticas, ¿verdad? En este caso, la calidad de vida sigue siendo baja, entonces podríamos implementar incluso glucocorticoides, pero a muy bajas dosis. Y también podríamos considerar lo que es el belimumab en casos extremos de que no haya tolerancia, o bien hayan fallado pues otras técnicas terapéuticas, ya que este fármaco sí es muy costoso. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Ok, gracias. Ahora con el lupus eritematoso sistémico grave, la piedra angular aquí sí van a ser glucocorticoides por vía general de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo por día, vía oral, o de 500 a 1000 miligramos de succinato sódico de metilprednisolona intravenoso cada 24 horas por 3 días, seguidos de lo que eran las 0.5 a 1 de miligramos por kilogramos de día de prednisona o algún equivalente. Algunos estudios clínicos sobre la intervención recomiendan esa dosis por más o menos 4 a 6 semanas, ¿verdad? Y luego, ya que reducimos un poco la enfermedad hasta llegar a dosis de sostén de 5 a 10 miligramos diarios. Y algunos estudios también sobre la nefritis lúpica indican que 500 a 1000 miligramos por día por 3 a 5 días intravenoso debe moderarse, ya que podría pues estar exacerbar infecciones, por ejemplo, hiperglucemia, hipertensión, osteoporosis, ya que pueden repercutir de manera adversa. También se han recomendado lo que es la ciclofosfamida y el mufetilo de microfenolato para inducir mejoría en pacientes muy graves. Incluso si la biopsia nos muestra grados 3 o 4, el tratamiento con glucocorticoides y ciclofosfamida puede reducir la enfermedad renal, ¿verdad?, que se ha producido, y la muerte. Igual que el micofenonato y más glucocorticoides, ¿verdad?, que a veces se ha demostrado que es mejor en ciertos grupos étnicos. Y bueno, generalmente la respuesta a lo que es la ciclofosfamida y el mofetilo generalmente empieza de las 3 a las 16 semanas, pero la respuesta a los glucocorticoides es mucho más rápida, ¿verdad? Empieza como a las 24 horas de iniciar el tratamiento. También es importante resaltar en el cuadrito amarito que les puse que la frecuencia de insuficiencia ovárica, siendo efecto este de las dosis altas de ciclofosfamida, se ha visto que disminuye
al administrar un agonista de la gonadotropina. Y en pacientes con creatinina alta, es decir, mayor o igual a 3 miligramos sobre 100 mililitros, que ya llevan varios meses de duración con esto y que tengan también criterios de puntuación alta de cronicidad en las biopsias renales, generalmente se ha visto que no hay respuesta con estas medidas, ¿verdad? Y también cabe resaltar, ¿verdad?, que la ciclofosfamida y el micofenolato son altamente teratógenos, ¿verdad? Entonces, en pacientes que están intentando o planeando pues, el embarazo, ¿verdad? Deben suspenderse por lo menos 3 meses antes de intentarlo. Y si digamos que no se dieron cuenta y es muy necesario un tratamiento, pues se podría usar azatioprina. Perdón. Y bueno, ahora tenemos otras situaciones, ¿verdad? Que van a requerir otro tratamiento, como lo es la nefritis lúpica semilunar, que se utiliza en dosis muy altas de ciclofosfamida, que es el tratamiento de elección. Y hay ciertos indicios de que el mofetilo tenía pues eficacia similar a la ciclofosfamida, entonces también podríamos utilizar eso como alternativa. También tenemos la nefritis lúpica membranosa, que ahí sí no se recomienda lo que es la inmunosupresión, a menos que la proteinuria se encontrara en algo ya en rangos nefróticos, ¿verdad? Y también se recomiendan bloqueadores de la enzima convertidora de angiotensina y los arados, ¿verdad? Em, Ahora, en cuanto al embarazo, se ha visto que la tasa de abortos es casi que el doble o triple, e incluso puede haber muerte fetal, que está relacionada con actividades grandes de lupus, ¿verdad? También con anticoagulante lúpico, hipertensión o nefritis activa. Y estos, pues, básicamente se debe tratar con lo que es hidroxicloroquina. Y si fuera necesario, podríamos administrar incluso prednisona y prednisolona en dosis bajas que sean eficaces y por el menor tiempo posible. Digamos, en el caso de prednisona y prednisolona, hay que recordar que está la enzima placentaria que se llama 11-beta deshidrogenasa, que es muy eficaz desactivando estos dos fármacos, ¿verdad? Entonces, también es de tomarlo en cuenta. Y si no suprimen la enfermedad, pues ya con estas medidas que se había mencionado, ¿verdad? De la hidroxicloroquina. Y en caso que usáramos prednisona y prednisolona, entonces se podría agregar acetoprina. Y los efectos adversos, pues prácticamente del uso de glucocorticoides, ¿verdad? Específicamente hablando del contacto prenatal, podría incluirnos bajo peso al nacer, anomalías de desarrollo del sistema nervioso central, tendencia al síndrome metabólico ya en la edad adulta, y es muy importante también que se considere en lo mejor posible no amamantar, ya que pues se encuentran, pues podría afectar al bebé. Y las personas también con lupus que tengan anticuerpos fosfolipídicos y pérdidas fetales previas, también se ha demostrado, ¿verdad?, que el tratamiento con heparina y dosis bajas de ácido acetilsalicílico puede aumentar la tasa de nacidos vivos. Otros problemas que también se pueden ver es que los anticuerpos anti-RO relacionados con lupus neonatal, eh, exantema y bloqueo cardíaco congénito, puede estar con o sin cardiomiopatía. Y pues lógicamente estos como se relacionan con estos anticuerpos, ¿verdad? Pues es muy importante vigilar la frecuencia cardíaca. Y pues en este caso de los tratamientos cardíacos y la afección exantémica, se ha visto también que el tratamiento con la hidroxicloroquina pues reduce de modo bastante considerable esta afección. Solo creo que habían levantado la mano. Adelante, doctor Gefhard, por favor. Sí, gracias. Sí, los tratamientos que han mencionado, sobre todo la hidroxicloroquina, la acetoprina, el mofetilmicofenolato, la ciclofosfamida, los esteroides, pues sí, efectivamente eso es lo que se utiliza. Pero realmente el tratamiento que uno quisiera y cuál es el futuro
padecer ahorita, no solo en enfermedades autoinmunes, sino en enfermedades neoplásicas o infecciosas, son los anticuerpos monoclonales. No sé si lo van a mencionar más adelante o no, pero ese es realmente lo que uno quisiera y es lo que se ha utilizado con gran éxito, como les digo, en múltiples patologías, no solo de etiología autoinmune. El hospital sí cuenta con anticuerpos monoclonales, se reserva para personas que realmente sí estén controladas y que vayan a seguir al pie de la letra las indicaciones. El problema es el costo, ¿verdad? El rituximab, que es el anticuerpo monoclonal con el que se cuenta, cuesta entre 75 y 100 mil quetzales la dosis, y usualmente es mensual o a veces quincenal, ¿verdad? Entonces, esa es la dificultad que se tiene con estos medicamentos, ¿verdad? Pero, como les digo, sí son bastante efectivos y logran controlar bastante bien la enfermedad. Otra cosa es que algo que me enseñaron a mí, o lo primero que me enseñaron a mí cuando pasé reumatología, es que una paciente con lupus puede quedar embarazada. Sí, sí se puede, porque antes se tenía la creencia de que era imposible que una paciente con lupus pudiera llevar un embarazo exitoso. Sí se puede. Y sí, no es que no se pueda, ¿verdad? O no es de que uno tenga que decir a la mujer que quiera ser mamá, mire, usted no puede tener hijos, pero sí hay que ser muy estrictos y muy enfáticos de que sí se puede, pero una cosa es primero lo que dijeron, si quiere, hay que hacerlo planificado porque muchos medicamentos son teratogénicos, que tienen toda la razón. Y segundo, tiene que estar controlada previamente, ¿verdad? O sea, no pueden disponer de voy a embarazarme y como a ver qué dice Dios, no pueden meter a Dios en clavos, sino que tienen que, ¿cómo se llama? Estar bien controladas, bien sabidas de todo lo que puede pasar y así poder hacer esto. Nada más. Gracias, doctor. No sé si puedes pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ahora continuando con lo que son los anticuerpos antifosfolipídicos, ¿verdad? Que como les había mencionado anteriormente, pues es prácticamente para ver si había coagulación sanguínea, ya sea venosa o arterial, o bien pues que podría también estar relacionado con abortos espontáneos. Y si tienen estas características, ¿verdad? O sea, si un paciente está con coagulación sanguínea venosa, arterial, abortos espontáneos, que sean repetidos o todos estos, más dos pruebas de anticuerpos antifosfolipídicos positivos. Entonces, aquí ya se ve la afectación de lo que hablábamos, ¿verdad? De anticuerpos, perdón, de antifosfolipídicos. Y pues tenemos como referencia que el INR se ve como objetivo de 2 a 2.5 si es un episodio de coagulación venosa y de 3 a 3.5 en pacientes con coágulos recurrentes o coagulación arterial, sobre todo si está en el sistema nervioso central, ¿verdad? Siendo con la crisis trombótica microvascular, pues encontramos lo que es la hemólisis, la trombocitopenia, trombosis microvascular del riñón, cerebro y otros tejidos que tienen una mortalidad mucho más alta, especialmente en personas jóvenes. Y algunas pruebas útiles son la búsqueda de esquistocitos en la frotis de sangre periférica, la concentración alta de deshidrogenasa láctica y anticuerpos contra ADAMS13. Y también es importante recalcar que algunos de esos pacientes, el intercambio de plasma puede ser una medida que salve su vida. Y también se han recomendado el tratamiento con glucocorticoides. También tenemos lo que es la dermatitis por lupus. Y prácticamente aquí se recomienda lo que es la mínima exposición a la luz ultravioleta, ¿verdad? También, pues, el uso de protector solar, lógicamente, ¿verdad? También, pues, se ha visto que se usa el tracolimus, también glucocorticoides, que puede estar con o sin micofelonato, aciatoprina o el belimumab. Y por último tenemos pues los antipalúdicos,
o ácido retinoico si es que este no mejora. Algunos efectos adversos pues, de estos fármacos podrían ser lo que son anomalías fetales, dermatitis extensas, pruriginosas, de tipo ampollosas, ulcerativas, que casi siempre van a mejorar, pero cuando se reducen las dosis generalmente van a exacerbar, ¿verdad? Entonces, en esto se puede usar también lo que es la hidroxicloroquina, retinoides o bien citotóxicos, que también se ha visto que son eficaces. Bueno, en el apartado de profilaxis tenemos mencionado el libro, ¿verdad? Que también era importante la vacunación, sobre todo por neumococo e influenza. Y también es importante que si el paciente tenga alguna infección urinaria que es muy recurrente, pues que se logre suprimir, ¿verdad? También específicamente las posmenopáusicas se debe proteger de la osteoporosis, ¿verdad? Ya que es bastante común. Y generalmente se utilizan esteroides o denosumab. También es importante el control de la presión arterial. Es decir, si ya tienen hipertensión, pues es muy importante que se esté controlando. También la prevención de aterosclerosis, dislipidemias, hiperglucemia y también la obesidad. También es importante recalcar que algunos cánceres van a aumentar con el lupus eritematoso sistémico, como es el linfoma no Hodgkin, los cánceres de tiroides, de pulmón, hígado, vulva y vagina. Y bueno, aquí les menciono solo algunos tratamientos experimentales que se han estado desarrollando, de los cuales pues todavía no hay ninguno pues ya definido, ¿verdad? Pero entre ellos está la inhibición del IFN, que todavía está en fase 2. También está lo que es la inhibición de la señalización de interleucina 12, 23, de la 17, de la 6, la eliminación de células plasmáticas, de la señal de coactivación de linfocitos B y T con el CTLA y G, o anticuerpos contra el CD4 0L. También está la inhibición de la activación inmunitaria innata, por lo que son los TL7 y 9. También está la inducción de linfocitos T reguladores con lo que son péptidos de inmunoglobulinas o autoantígenos con dosis bajas de IL-2 y 9. Y por último, la inhibición de la activación de linfocitos por el antagonismo de JAK-STAT. Bueno, otro de los tipos de lupus que se puede ver también es el lupus farmacológico, que es prácticamente un síndrome de anticuerpos antinucleares, más síntomas como fiebre, malestar general, artritis, artralgias, mialgias, serositis, eritema o bien combinación de todas estas. Prácticamente es importante que este comienza con el uso de los fármacos, ¿verdad? Obviamente. Y a menudo está bastante relacionado con lo que son los anticuerpos contra las histonas. Y pues, ¿cómo podemos ver si es farmacológico? Pues suspendiendo el fármaco, ¿verdad? Y este pues desaparecería en teoría en algunas semanas luego de que se suspendió el fármaco. Y las más habituales pues sería de tratamiento, ¿verdad? Los antiarrítmicos como procainamida, disopiramida, propafenona, hidralazina, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas beta adrenérgicos, etc. Y en el pronóstico, pues tenemos que la supervivencia es más o menos del 95% a los 5 años del diagnóstico, 90% a los 10 años, 78% a los 20 años, y específicamente los que tienen herencia mestiza y afroamericanos tienen un peor pronóstico generalmente. El pronóstico desfavorable se puede correlacionar con altas concentraciones de lo que es la creatinina sérica, generalmente mayor a 1.4, tener hipertensión arterial, síndrome nefrótico, anemia, hipoalbuminemia, hipocomplementemia, anticuerpos fosfolipídicos, pacientes masculinos y también en el grupo étnico que también se relacione con nivel socioeconómico bajo. También, pues los pacientes generalmente desarrollan lo que es invalidez, ¿verdad? Más que todo por la fatiga crónica que presentan, por artritis y por el dolor, ¿verdad? Que también se ha
se ha visto que es bastante intenso. Y pues como les había mencionado al principio de la presentación, menos del 10% de los pacientes logra una remisión completa, ¿verdad? Y eso es todo. Gracias por su atención. Pues bien, muy bien, gracias. La clase está muy completa, mucha información importantísima, los comentarios complementarios de los profesores, así que vamos a dejar un par de minutos para las preguntas.